9:05. Hoy hemos visto a Artur Mas ante el juez. El presidente en funciones de la Generalitat ha asumido la responsabilidad política de organizar el sucedáneo de consulta del 9N, Lucía, pero con matices. Sí, lo ha hecho recordando que la ejecución en realidad corrió a cargo de 40.000 voluntarios. Artur Mas, además de comparecer ante el juez, se ha dado un auténtico baño de masas independentistas. Arropado por cientos de alcaldes y miles de personas, ha llegado al juzgado. Dentro no ha querido responder a las preguntas de la Fiscalía y le ha pedido al juez que no busque a otros responsables del 9N entre sus subalternos. Me hago máximo responsable de todo quiere decir de todo. Por tanto, yo no rehuyo ni una sola de mis responsabilidades. Artur Mas ha amenazado con desobedecer si es condenado a una pena de inhabilitación. Un peldaño más en la escalada de tensión tras la manifestación de esta mañana. La Fiscalía ve su independencia amenazada y Gobierno y oposición le han recordado a Mas que la ley es igual para todos. La de hoy ha sido una jornada de pasillos y teléfonos en el Parlamento de Galicia. Mañana se aprobarán las propuestas de los grupos, esas que se convertirán en deberes para el Gobierno de Feijóo. Hoy se apuran las negociaciones para tratar de llegar a consensos, aunque lo de ponerse de acuerdo es prácticamente una utopía. La oposición ha decidido hacer causa con el punto débil de Feijóo, el Hospital de Vigo, y además Bénega y Ague quieren el derecho de Galicia a decidir. Desde el PP ya le han dicho que por encima de todo está la Constitución. Veremos si hay más suerte con las propuestas para rebajar los peajes y los carburantes. No es la primera vez que le vemos por Galicia. Su primera visita fue hace 7 años. Estuvo en Santiago recogiendo un premio. Hizo incluso un trozo del camino. Volvería el año pasado por sorpresa. Tras bajarse de un crucero, se paseó por el mercado da Pedra de Vigo. Sus últimos pasos galaicos los ha dado por tierras de Ogrove. Hablamos de un genio de la ciencia, de Stephen Hawking. Una de las mayores eminencias en el campo de la astrofísica y las matemáticas ha elegido esta vez la comarca de Arousa, donde ha reconocido su amor por nuestra gastronomía. Un pazo de Vilagarcía y un restaurante de Cambados tuvieron el privilegio de conocerle en persona. Su atracción por Galicia progresa geométricamente. Decías tú, joder, este tío aquí en mi restaurante, es un poco increíble. Ahora mismo hay una ligazón importante entre el profesor Hawking y Galicia. La restauración de Santa María das Areas en Fisterra es el último ejemplo de una larga lista de polémicas intervenciones sobre el patrimonio de la Iglesia en Galicia. Mañana su autor César Portela explicará a los vecinos el proyecto. Todavía tenemos recientes las protestas vecinales contra la rehabilitación de Bríxida Barca en Muxía. Ambas actuaciones vienen precedidas por una generosa inversión y por arquitectos de prestigio. Sin embargo, no han conseguido calar entre sus fieles. Enseguida hablaremos con Mercedes Rozas, historiadora del arte, con la que trataremos de poner un poco de cordura y objetividad en todo este asunto. Hacienda subastará el próximo 6 de noviembre por 700.000 euros los 2 Ferrari del rey Juan Carlos. Los vehículos fueron un obsequio de los Emiratos Árabes Unidos hace 4 años, aunque él nunca llegó a usarlos. En julio de 2013, 2 meses después de renunciar al yate Fortuna, el monarca también pensó en el destino de estos coches de lujo. Uno fue entregado al gobierno, otro al Museo de la Guardia Real. Ahora el Ejecutivo se lo cede a Hacienda. En el Parlamento gallego se pone hoy a prueba la capacidad de que los políticos cumplan con lo que predican, llegar a acuerdos para el futuro de Galicia. Jornada de negociación para poder aprobar mañana las propuestas que se convertirán en obligaciones para el gobierno de Núñez Feijóo. Está difícil el acercamiento. La oposición en bloque pide el rescate del Hospital de Vigo y Ague directamente quiere un adelanto electoral. Feijóo pedía colaboración y hoy tuvo la respuesta contundente la de Ague. No hay nada de qué hablar. Su primera propuesta, convocar elecciones previa disolución del Parlamento. Non solicitamos que a disolución do Parlamento se faga en ácido sulfúrico. Se por aí van as súas propostas de resolución, seguramente teremos algún
algunha traba para chegar a acordos. Hay intentos imposibles. El desafío soberanista de Cataluña ha abierto una espita que se trasladará al Parlamento. Mientras el PSOE evita salpicarse, Bénega y Ague lo explotan. Piden para Galicia derecho a decidir. Recoñecemento de que Galiza é unha nación que ten un pobo a poder, como pobo ten dereito a poder decidir sobre o seu futuro. El PP ya avisa autogobierno dentro de la Constitución. No es el único acuerdo imposible. La oposición ha encontrado en el hospital de Vigo un talón de Aquiles del presidente. Quieren desde una comisión de investigación a su rescate. De revertir para o público todo o privado, incluído o hospital de Vigo. Quen ten que asumir o pago de todas estas deficiencias ten que ser a propia concesionaria. El sector energético es un habitual, en este caso guerra abierta al impuesto al sol y a las industrias que ven contaminantes como As Pontes y Meirama. Respecto do peche das térmicas é unha saída, é dicir, dar un salto respecto dun novo modelo. Hay alternativas a las rebajas de impuestos anunciada por Feijóo. El PSOE propone una fiscalidad progresiva, el BNG una rebaja del 50% en los peajes, el PP la bajada de hidrocarburos. Hay ideas para la ciudad de la cultura, como una pinacoteca nacional galega. Se pide la inclusión del término feminicidio en la ley contra la violencia machista o iniciativas del Grupo Mixto para proteger a los que denuncien casos de corrupción o para que a los que lucharon contra el franquismo se les deje de llamar bandoleros. Presidente en funciones, hoy a Artur Mas le tocaba acudir a declarar ante el juez, acompañado de líderes políticos, alcaldes y hasta 6.000 personas. Lo que debía ser la comparecencia de un imputado se convirtió casi en una manifestación a favor del independentismo. En un comunicado, la Fiscalía ya ha rechazado lo que considera un ataque a su independencia y ha avisado de que usará todos los medios legales a su alcance para preservarla. En un día cargado de símbolos, el primero. Antes de ir a declarar, Artur Mas rinde homenaje a Lluís Companys, el presidente catalán fusilado aquí en el foso de Montjuïc por el franquismo hace hoy exactamente 75 años. Fíjense cómo Mas se apoya en el monumento y sale escoltado por la presidenta del Parlamento y la alcaldesa de Barcelona. Desproporcionado, dice Mas. A la misma hora, 400 alcaldes vara en mano le esperan en la puerta del Parlamento para acompañarle ante los jueces. La calle cortada, 6.000 personas según la Guardia Urbana aguardan aquí a un Artur Mas que ahí llega, escoltado por su gobierno. A paso lento, como en una procesión, recorren los 700 metros a pie hasta el tribunal. Esto es el final de un ciclo y el inicio de un proceso hacia la República Catalana. Del ejercicio al derecho al voto, y me parece que esto genera un consenso social amplísimo en nuestro país. Esteladas, gritos de independencia, urnas en la calle. Es un insulto a la democracia. Insultar a los ciudadanos no es delito. Todos arropan a un Artur Mas que se detiene a pie de escalera y sube solo, lentamente, carpeta en mano, los peldaños del tribunal. Ya arriba levanta la mano, hace el gesto de los 4 dedos, las 4 barras de la señera. Las emociones se desencadenan. Tanto que ni la presidenta del Parlamento puede evitar las lágrimas, tampoco la líder de la Asamblea Nacional Catalana. Una cita judicial convertida en exaltación del independentismo y de su mártir procesal, Artur Mas. Lo dijo ante el juez y después ante los micrófonos. Artur Mas se hace responsable del 9N, de sacar las urnas a la calle. Está imputado por presunta desobediencia y la puesta en escena vista hoy enciende todavía más los ánimos. Los partidarios de Mas ven esta imputación como un ataque a la democracia y tanto el Gobierno como el PSOE hablan precisamente de falta de democracia al intentar amenazar al sistema judicial con actos como el de hoy. Y lo que ya le digo que gustó muy poco fue el gran éxito democrático del 9 de noviembre. Yo no estoy dispuesto a admitir en absoluto, que esto sean presiones o coacciones sobre tribunales, que la justicia en nuestro país es suficientemente fuerte. El señor Mas tiene la misma obligación de cumplir la ley que cualquiera de los 46 millones de españoles, que usted y que yo. Por tanto, amenazar, intentar disminuir a la justicia, intentar que no tome las decisiones como debe tomarlas es algo absolutamente inaceptable. Los jueces están haciendo su trabajo y los políticos deberían de hacer su trabajo. Unos no tratando de instrumentalizar la justicia, cuestionándola, y los otros, en este caso el presidente del Gobierno, no escondiéndose detrás de la justicia ni de las instituciones, sino resolviendo desde la política una crisis política.
De un día para el siguiente, Alfonso Alonso ha pasado de ser el ministro de Sanidad a compatibilizar su cartera con la presidencia del PP vasco, en el PP vasco. Relevo de récord tras la marcha anunciada ayer por Arantxa Quiroga. Precisamente el exalcalde de Vitoria había sido el que puso freno al intento de Quiroga de promover una ponencia sobre ETA que llegó a recibir el visto bueno de EH Bildu. Tal apoyo encendió todas las alarmas dentro del Partido Popular y ha acabado desencadenando la marcha de Quiroga al sentirse protagonista del fracaso. Alonso coge las riendas del PP vasco y lo hace de forma rápida y sin dudas. A 2 meses de las elecciones generales, los populares no podían permitirse más faltas de liderazgos autonómicos. 10 semanas para las generales y sumen las críticas de Aznar, nos darán un quinto aviso, el desahogo de Montoro, siento la necesidad de decirle a los españoles lo que siento, la dimisión de Quiroga, presentar mi dimisión. La pregunta obligada: ¿hay crisis en el PP? El Partido Popular es un partido unido y que está trabajando hoy cada día por seguir dando confianza, estabilidad. Insistimos, ministro del Interior. Ayer para algunos fue un miércoles negro, hoy es un jueves soleado y luminoso, ¿no? Pues así es la vida, ¿no? Para el ministro un nubarrón pasajero, para otros la tormenta perfecta. Rajoy se enfrenta a las generales con una crisis de liderazgo, al menos territorial. Atención a este mapa. El PP no tiene líderes asentados en Euskadi, Navarra, Cataluña, Baleares, Aragón, Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Cantabria y Asturias. La última crisis en el País Vasco saldada con la salida de Arantxa Quiroga. Allí no han dejado de perder poder desde 2001. Cataluña, en las últimas elecciones cayeron de 19 a 11 diputados. Preocupa sobre todo Valencia. Pasaron de 55 a 31 diputados y las encuestas dicen que Ciudadanos podría arrebatarles allí la supremacía. Así que todos miran a Rajoy. Sí, yo quiero ser el candidato. Y confíen en mí, les irá bien. A pesar del ruido, el candidato a revalidar mandato es él. Otra cosa son las listas. Hablan de renovación. No es fácil, hay que recolocar a cargos territoriales sin trabajo tras las autonómicas y municipales. De Guindos hace hueco. Él ya ha dicho que no repite. 9 y 17 minutos, impacientes estamos ya por conocer ese menú de actualidad que nos preparan ya nuestros compañeros de Vía V. Fernanda Tavares, muy buenas noches. ¿Qué tal, Gladys? Muy buenas noches. Pues estaba viendo atentamente este vídeo que acabáis de poner, porque parte de los contenidos tienen que ver con este asunto. El poder territorial del Partido Popular. Feijóo, presidente con mayoría absoluta, está utilizando adecuadamente dentro de su partido, Alberto Núñez Feijóo, este poder para dejar constancia de su punto de vista sobre cómo tiene que organizarse España. De esto vamos a hablar. Vamos a comparar a Feijóo con otro presidente del Partido Popular, Manuel Fraga, que sí que introdujo en el debate de todo el Estado algunos argumentos, como aquel famoso de la autoidentificación. Así que comparación de unos líderes con otros, pérdida del poder territorial del Partido Popular, pero por supuesto Cataluña. Cataluña va a estar muy presente en la mesa de hoy con argumentos sobre lo que hoy ha pasado en torno a la figura de Artur Mas. Nada que ver con el terremoto más cercano que encontramos, el de Chile, de hace ahora un mes, con 1 millón de personas desplazadas. Pero lo cierto es que la tierra ha vuelto a temblar en Galicia en las últimas horas y ya van varios seísmos esta semana. El último se ha dejado sentir en Laxe, en la Costa da Morte. Se notó pasada las 12:15 de la madrugada. Llegó a alcanzar una magnitud de 2,7 en la escala Richter y su epicentro se localizó a 11 kilómetros de profundidad. Casi 24 horas antes era Lugo la que temblaba, concretamente Ribeira de Piquín.
Los vecinos de Ochao de Pousadoiro, que estuvieran despiertos a las 2 menos cuarto de la madrugada, notarían un pequeño temblor de 1,8 de magnitud. Otros 3 seísmos leves se dejaron sentir en Galicia. El pasado viernes 2 de ellos tuvieron su epicentro en el Atlántico, frente a Costa da Morte. El más fuerte llegó a marcar los 3,2 grados en esa escala Richter. Han sido 5 los temblores de tierra en Galicia esta semana. Esta tarde le trasladamos nuestras dudas a uno de los sismólogos del Instituto Nacional de Geología, que ya nos escucha, Juan Vicente Cantabella. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Debemos preocuparnos por ese temblor de 2,7 de magnitud de la escala Richter que localizábamos en la Costa da Morte, más que por su magnitud, por su localización? Bueno, pues yo creo que no debemos preocuparnos. Primero porque es un terremoto pequeño, es verdad que se ha sentido, pero no ha causado daños y es un terremoto pequeño, objetivamente. Además, es algo que ocurre continuamente. Quizás nos sorprende si ahora miramos la página web del Instituto Geográfico Nacional y vemos que esta última semana ha habido 5 o 10 terremotos, pero es algo totalmente normal. Por ejemplo, este año, en lo que llevamos de año, ha habido más de 100 terremotos en la Comunidad Autónoma de Galicia. Y si nos vamos a los 10 últimos años, pues ha habido más de 2.000 terremotos. Pero estos terremotos son pequeños, la gente no los ha sentido y por lo tanto pues no nos preocupan. En Galicia estamos acostumbrados a localizar esos temblores en un triángulo lucense entre Sarria, Triacastela y Becerreá. ¿Es normal que sucedan en otras zonas de nuestra área geográfica? Sí, efectivamente, la zona con mayor actividad sísmica de Galicia es la que has indicado, la de Sarria-Becerreá, es donde ocurrieron los terremotos, si recordamos, en el año 95, 96 y 97, de magnitud en torno a 5. Pero aparte de esos terremotos, en toda la comunidad de Galicia ocurren otros terremotos, generalmente más pequeños, y que se localizan casi en cualquier punto. Incluso en el Océano Atlántico sí que hay una zona, una línea que podría coincidir aproximadamente con el paralelo 43, en la cual ya en el Atlántico hay terremotos un poco mayores. Juan Vicente, para que nos hagamos una idea, ¿cuántos temblores registráis, si se puede hacer una media, en España al día? Pues al día depende mucho, pero si pudiéramos hacer una media, pues estaríamos hablando en torno a 15 terremotos, por ejemplo, diarios, 10 terremotos diarios. Hablamos siempre de esas magnitudes, pues 2,7, cifras que no manejamos, pero ¿tenéis alguna forma de medir desde qué magnitud es ya un temblor importante? Bueno, podemos decir que un terremoto es importante en función de distintas cosas. Una de ellas es los daños que produce. Eso es lo que mide la intensidad sísmica. Por ejemplo, un terremoto de intensidad sísmica 5 es un terremoto que ya produce daños en casas. Los terremotos que ocurrieron en la zona de Sarria y Becerreá fueron de intensidad 7, o sea, son daños ya importantes. Digamos que esta escala, que la escala de intensidad, que es la que mide los daños, quizás es la más relevante para nuestra vida diaria. Los terremotos a partir de intensidad 5 pues son los que producen ya daños en edificaciones y ya nos hacen preocuparnos. La magnitud es otra cosa, la magnitud es la energía de ese terremoto y no hay una relación directa entre la magnitud y la intensidad, porque depende de dónde haya sido el terremoto y dónde lo sentimos. Entiendo que por desastroso tendríamos que remontarnos a ese terremoto de Lorca, ¿no? Como más reciente y pues que más daños dejaba, ¿no? Efectivamente, fue un terremoto que causó muertos y desde hacía ya muchos años en España no se producían muertos por un terremoto, con lo cual sí, ese terremoto que ocurrió en 2011 es de los terremotos más recientes el más catastrófico en España. Desde el Instituto Nacional de Geología, ¿tenéis clasificada de alguna forma que podamos conocer por su actividad sísmica a Galicia? Bueno, Galicia tiene el Instituto Geográfico Nacional realiza el mapa de peligrosidad sísmica, en el cual asigna a cada municipio del Estado español
una cierta peligrosidad. La comunidad autónoma de Galicia tiene una peligrosidad sísmica, digamos, mayor que la norma general de España. Pues lo que puede estar en la zona central de España es mayor en Galicia, pero menor que la peligrosidad sísmica de Andalucía y el Levante. Juan Vicente, que hayamos notado los gallegos estos temblores, estos 5 temblores en una semana, ¿significa que en los próximos días va a haber más o no tiene nada que ver? No tiene nada que ver, puede haber más y puede que no. Como os he comentado antes, hay terremotos constantemente en Galicia y los lleva habiendo los últimos años. Nosotros detectamos pues todos los meses terremotos en Galicia y no tenemos ningún indicio de que vayan a producirse terremotos mayores, pero tampoco nosotros podemos predecir los terremotos con anterioridad, pero no hay nada que nos haga pensar que las probabilidades estén aumentando. Juan Vicente, podemos consultar aparte esa actividad sísmica en una página web, nos la puedes recordar, porque yo creo que es curioso, quien tenga curiosidad, que pueda ver los registros que hacéis, ¿no? Sí, es muy fácil, la página web es www.ign de Instituto Geográfico Nacional.es. En esta página hay un enlace que pone terremotos y ahí pueden ver fácilmente un mapa con los terremotos localizados en los últimos días y ya, bueno, pues quien interese puede bucear en el contenido que hay en la página web. Para quien quiera, los gallegos puedan ver que es algo cotidiano. Juan Vicente Cantabella, muchísimas gracias por atender la llamada de V Televisión y despejar estas dudas. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Nosotros no sabemos cómo viene el tiempo, si viene en forma de terremoto o en forma de tranquilidad. Xavi Fonseca, buenas noches. Buenas noches, Gladys. Viene tranquilo, pero con ligeros cambios que vamos a explicar a continuación. Vamos a ver el mapa previsto para mañana. Tenemos el anticiclón situado al norte de la península ibérica. De aquí no se ha movido durante los últimos días, pero fíjense, tenemos este pequeño centro de bajas presiones cerca de la península ibérica también, que de alguna forma va a ejercer cierta influencia sobre nuestra meteorología. ¿De qué manera? Pues vamos a verlo. Mañana va a ser una jornada con nubes altas que harán acto de presencia en toda la comunidad. Lo cierto es que no esperamos que esas nubes altas impidan el paso de los rayos solares, pero en todo caso, como decimos, va a ser una jornada muy estable. Además, van a soplar los vientos de componente este y esto va a provocar que las temperaturas aumenten, tanto las mínimas como las máximas, sobre todo las mínimas. Vamos a verlo. Fíjense, mañana, por ejemplo, en A Coruña, 21 grados, 23 en Ferrol, 2 o 3 grados por encima de los valores que hemos tenido hoy, mínimas incluso de 11 grados en Bares y en Viveiro, también varios grados por encima de lo que hemos tenido hoy. En otros puntos de la comunidad pues encontramos lo mismo, en Fisterra 23 grados de máxima, en Santiago 21 y máximas pues muy suaves para la época del año en la que estamos. Seguimos con este otoño muy suave. En otros puntos de la comunidad, fíjense, mañana en Pontevedra 25 grados de máxima, 14 de mínima en Vigo, también valores nocturnos, lo cierto es que muy suaves, y terminamos en el interior de la comunidad, donde pues encontramos más de lo mismo. Desde hace varios días se están superando los 20 grados de máxima prácticamente en todos los puntos de la provincia de Ourense. El pasado 27 de septiembre, durante la madrugada, seguramente lo recordarán, fuimos testigos de un eclipse de superluna. Además del bello espectáculo, el fenómeno astronómico ha permitido que un grupo de científicos haya descubierto una anomalía. Al parecer, durante los últimos meses, la Tierra ha estado experimentando un enfriamiento global como consecuencia de una potente erupción volcánica. Un eclipse lunar se produce cuando el satélite atraviesa la sombra que proyecta la Tierra. Nosotros vemos la Luna en fase llena si está en posición opuesta a la Tierra y pasa por encima o por debajo de esa sombra. Pero si lo hace justo por la región sombreada, entonces se produce el eclipse, aunque no se oculta del todo, sino que la vemos de color rojo. Lo que vemos realmente es la luz que pasa por las capas de la atmósfera de la Tierra, refractada, cambia de dirección, se refleja en la Luna y vuelve a la Tierra. Lo que vemos es la Luna iluminada por una pequeña cantidad de luz que pasa por la fina capa de la atmósfera. Y la fina capa de la atmósfera pues tiene aerosoles y tiene polvo y tiene distintas componentes que hacen precisamente que solo llegue la luz roja, bloquean toda la luz azul, que es por lo que vemos el cielo azul. Y por eso los eclipses son rojos. El pasado 27 de septiembre asistimos a un evento poco habitual, un eclipse de superluna, cuando el satélite se encontraba en el punto más cercano a la Tierra,
dejándonos imágenes tan bellas como estas. Pero un grupo de científicos americanos analizaron el fenómeno y observaron que los tonos eran más oscuros de lo habitual, solo un poco, pero lo suficiente para ponerse a investigar las causas. Los eclipses de luna son una buena oportunidad para la comunidad científica de analizar la composición de la atmósfera. Cuando la luna se presenta con tonos rojos oscuros, suele ser síntoma de que existe una importante concentración de aerosoles y también de partículas volcánicas. Las investigaciones revelaron que el eclipse fue un 0,4% más tenue de lo esperado, una reducción del brillo superior al 30%. Después, los científicos también fueron capaces de encontrar el responsable, el volcán Calbuco de Chile, que entró en erupción en abril de este año. Sí, exactamente. Aquí, bueno, hai que ter en conta que a Lúa actuaría como un espello. Está reflexando a luz que chega do Sol, e a luz que chega do Sol pois é unha luz branca, ten todas as longitudes de onda das diferentes cores, e é por eso que a Lúa pois tendemos a ver dunha cor blanquecina. O que sucede é que esas longitudes de onda teñen que atravesar a atmosfera e interaccionan lóxicamente coa que haxa na atmosfera. Entón, cando temos unha explosión volcánica, eso introduce aerosoles na estratosfera e esos aerosoles o que fan é filtrar as radiacións de onda máis longas, as cores, polo tanto, vermellas, e vemos a Lúa nunhas tonalidades algo máis azules. Las partículas volcánicas en la estratosfera no solo redujeron el brillo de la luna eclipsada, sino que también han generado un enfriamiento global de 0,04 grados centígrados, un valor pequeño, pero significativo. Las explosiones volcánicas inyectan un gas, el dióxido de azufre, hasta la capa estratificada, produciendo aerosoles volcánicos que reflejan una parte de la luz solar y la devuelven al espacio, enfriando la superficie. Los científicos desconocen a día de hoy cuáles serán las consecuencias a medio plazo de este aumento de partículas en la alta atmósfera. Este hecho ha puesto de manifiesto que un fenómeno astronómico como un eclipse de luna puede revelar una anomalía climática. Uno de los grandes retos que tiene por delante la ciencia en el siglo XXI es intentar averiguar qué ocurre en el interior de un agujero negro. Stephen Hawking lleva prácticamente toda su vida intentando responder a esta cuestión. El cosmólogo inglés es incluso autor de una teoría conocida como la radiación de Hawking, que trata de demostrar que un agujero negro no debería tragarlo todo, sino que debería emitir algún tipo de radiación. Todavía está por demostrar eso. Además de ser el científico vivo más famoso de la Tierra, Stephen Hawking ha vuelto a demostrar que es un gran amante de Galicia. Esta semana ha vuelto a visitar nuestra comunidad y ya se lo pueden imaginar, su visita no ha pasado precisamente desapercibida. Su primera visita a tierras gallegas fue hace 7 años. Vino a recoger su enésimo galardón como eminencia que es. Santiago de Compostela le concedió el premio Fonseca y aprovechó su estancia para realizar un tramo del camino. Stephen Hawking no volvió hasta el año pasado. En este caso nadie le esperaba. Bajó de un crucero y acudió al mercado de Apedra, en Vigo. Vino de sorpresa. Paseando como cualquier turista, se sentó en nuestra terraza. Le decías tú, joder, este tío aquí en mi restaurante es un poco increíble. Eso no se olvida jamás en la vida. Víctor muestra como un reclamo más una instantánea de aquel momento en el que el profesor británico se enamoró de nuestra gastronomía. Comió 12 ostras, como unos mejillones y después un rape bariño. Y parece que le gustó porque Hawking regresó un año después en plena ciclogénesis explosiva. El 16 de septiembre él subió a Santa Tecla. Nos dejó absolutamente asombrados y sorprendidos. Santa Tecla, Bayona, sitios de mar donde seguramente estaría azotando el temporal de forma muy intensa. La relación espacio-tiempo se acorta cuando se trata de Galicia, y es que ni siquiera ha pasado un mes y el científico ha vuelto a hacer escala también como crucerista. Esta vez elegía la comarca de Arousa. Un Pazo Bodega en Vilagarcía y un restaurante en Cambados fueron ayer sus destinos. Las huellas del profesor Stephen Hawking en Galicia son cada vez más intensas. Prueba de ello son las marcas que ha dejado tras su reciente visita. Por aquí ha dado buenos paseos y hay la huella toda que pasó por delante, que las dejaremos durante bastantes días. Esta vez el tiempo acompañó y pudo disfrutar en todo su esplendor del patrimonio paisajístico y botánico del lugar. Con cada árbol monumental de la finca, él se quedaba sorprendido, pidió si podían probar las uvas. Un pequeño aperitivo para seguir degustando de los placeres de la tierra. Empanada gallega de zamburiñas
tortilla gallega hecha con huevos de casa, con vinos albariños, la comida que luego celebraron el Parador de Cambados también tenían el menú perfectamente definido, o sea que yo creo que sí tiene pasión por la gastronomía, que ahora mismo hay una ligazón importante entre el profesor Hawking y Galicia. Su atracción por Galicia parece seguir una progresión geométrica. Gladys, Hawking ha vuelto a demostrar que es una persona muy inteligente porque le gusta Galicia. Efectivamente, sabe lo que hace. Gracias, Xavi, hasta mañana. Nosotros volvemos en unos minutos para hablarles de arte y el concepto que tenemos del arte, los que no nos dedicamos a ello. Hay una nueva polémica, la restauración del templo de Santa María das Areas en Fisterra ha causado un auténtico revuelo en los vecinos acometido por César Portela. Los vecinos dicen que no quieren ahora que su templo sea azul. Como se lo decimos, en unos minutos lo vemos.